Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Y a partir de lo que has dicho y utilizando un poco esta idea de pensar a la Argentina, la pregunta concreta es si hay hoy élites dirigentes pensando a esta Argentina que has descrito. Yo creo que hay, ante todo, gracias Clara por la invitación, la compañía en el proceso de llegar aquí. Yo creo que hay mucha gente que piensa en la Argentina, no creo que las élites como tales estén pensando en la Argentina. Creo que hay mucha gente que piensa en la Argentina en distintos ámbitos. No creo que sea una preocupación de los grupos que tienen la responsabilidad de conducir el destino del país la reflexión sobre la Argentina. Creo que nuestras élites actúan más ideológicamente que intelectualmente. Confían más en sus creencias que en la evidencia, confían más en sus valores que en lo que la realidad exige. La siguiente pregunta tiene que ver con lo siguiente. En este proceso, que en definitiva es de decadencia de la Argentina, ha señalado que el peronismo no es el único factor que forma parte de esta decadencia. ¿Qué otros factores han contribuido a esta fractura de la Argentina? Cuando hice una nota a pie sobre el peronismo, porque como había mencionado al peronismo, no quería que quedara la sospecha de que yo atribuía al peronismo la responsabilidad exclusiva del Estado de nuestro país. Las discusiones acerca de las causas del Estado de la Argentina son discusiones interminables. En todas ellas hay algo de verdad y ninguna es completamente suficiente. Creo que hay una cultura política que no funciona, hay una cultura institucional que no funciona, pero creo sobre todo que hay una dependencia del pasado que es muy difícil torcer. Y el pasado no empieza en un momento en el que alguien hace algo mal y todo empieza a andar mal. El pasado es un proceso muy largo en el que nos vamos formando como lo que somos y vamos aprendiendo lo que hacemos, y es lo que hoy establece las relaciones de fuerza, establece las condiciones de lo que se puede pensar y de lo que no se puede pensar. ¿Domina más el pasado que la proyección del futuro? Yo creo que el pasado siempre tiene mucha importancia en el presente y por tanto en el futuro. Pero creo que lo que nos falta es una capacidad de imaginación del futuro, no a título individual o sectorial. Creo que Argentina es una sociedad, creo que quizás las latinoamericanas en general son sociedades a las que les cuesta mucho imaginar futuros posibles y ordenar las fuerzas colectivas para que esos futuros se cumplan. Hay algo que me parece que es interesante y es, se habla hoy en día está lleno de consultores que hacen pronósticos, ¿no? Económicos, geopolíticos, tecnológicos, etc. En la cultura griega clásica, el oráculo no es el que adivina el futuro, es el que al enunciar el futuro lo produce. Y lo produce porque orienta la acción para que ese futuro se cumpla. Nosotros no tenemos oráculos en ese sentido. No tenemos oráculos en el sentido de un pensamiento colectivo que pueda imaginar modos del futuro para orientar la acción colectiva de modo tal que ese futuro se produzca. Alejandro, hoy, porque la Argentina cambia cada 2 o 3 meses, al menos en la superficie, creo que nos encaminamos a elecciones en el 2019 con Macri de un lado y Cristina Fernández de Kirchner del otro. ¿Crees que hay espacio para el surgimiento de alguna figura, de algún fenómeno, como ha sucedido en otras partes del mundo? Espero que no. Espero que no. Creo que cada vez que se trató de salir de los malos sistemas de partidos se cayó en la nada o en algo peor que la nada. Entonces espero que no,
Creo que no. Me parece que la realidad argentina hoy no está en disposición de recibir personajes extraños que ordenen la escena política de modos imprevistos. Tampoco puedo asegurar. ¿Crees que en el mundo el concepto de democracia liberal, con la división de poderes, está en riesgo frente a fenómenos como el de Donald Trump, como el de Bolsonaro, como de muchos nacionalismos de izquierda y de derecha en Europa? ¿Hay una crisis de la democracia liberal? Sí, yo diría que hay una crisis en una triple relación: el capitalismo, la democracia y el liberalismo. Desde la segunda posguerra nosotros pensamos que el capitalismo era el modo de producción de riquezas más eficiente, que la democracia era el modo de organización de la sociedad más razonable, y que el liberalismo era el modo de protección del individuo más adecuado. Y creíamos que los tres habían por fin construido una relación estable. Y lo que yo creo es que eran matrimonios forzados y que estamos en la antesala del divorcio. Esto quizás sea una separación, pero termina en divorcio. Estamos viendo modelos de capitalismo que funcionan muy exitosamente sin democracia. Estamos viendo democracias que no solo ignoran el liberalismo, sino que son antiliberales. Yo creo que hay una fuerte fatiga democrática y una fuerte fatiga de la tolerancia en las sociedades contemporáneas. Y creo que eso es muy grave. Sí. Alejandro, ¿cómo pensás el debate de las próximas elecciones del 2019? ¿Qué temas crees que van a prevalecer? ¿Qué relatos se van a construir? Si efectivamente, no lo sabemos, si efectivamente la batalla final es entre Macri y Cristina, y dado los bajos resultados que el gobierno actual puede mostrar a la sociedad, la batalla discursiva será necesariamente sobre el pasado. Si el gobierno hubiera podido mostrar resultados más satisfactorios, podría hablar del futuro. Ahora va a tener que hablar del peor pasado en cabeza de los otros. Y creo que una vez más vamos a tener una discusión circular sobre quién es el más malo y no sobre qué es lo mejor. La idea de Cambiemos cuando llegó al poder es justamente tratar de proyección del futuro, romper con él, es decir, todo lo que no ocurrió. ¿En qué crees que ha fracasado en este sentido o que no ha cumplido con sus objetivos el gobierno de Cambiemos? De los objetivos que enunció públicamente, no ha cumplido con ninguno. Quizás con el que más ha tratado de cumplir ha sido el de la lucha contra el narcotráfico, que es sin duda central, pero desde el punto de vista político, no desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista político es el menos relevante. Ni unir a los argentinos, ni combatir la pobreza. No solo no los ha logrado, sino que no ha mejorado las condiciones de partida. Yo no creí que esos fueran los objetivos del gobierno, creí que eran los objetivos de campaña. Yo creo que el gobierno se propuso reintroducir un juego democrático más plural, y eso lo ha hecho, y reconstruir un capitalismo más moderno y más competitivo, y eso no lo ha hecho. Creo que, como decía antes, más en general, pero esto aplicándolo específicamente al gobierno, creo que el gobierno se dejó ganar por convicciones ideológicas sin entender el mundo ni la sociedad en los que actuaba. Bueno, acá me llega una pregunta y dice, ¿qué espacio hay en la Argentina para un candidato tipo Bolsonaro? Yo creo que muy poco hoy en día, creo que muy poco, pero insisto, es muy difícil de predecir. Un año antes de que Trump fuera candidato en los Estados Unidos, hubiera sonado ridículo que alguien postulara que iba a ser el presidente de los Estados Unidos.
un empresario de real estate fraudulento, animador de televisión, misógino, etc., nadie hubiera dicho que el Partido Republicano hubiera permitido que fuera su candidato y que siéndolo hubiera ganado. Hace 6 meses nadie hubiera previsto que un diputado marginal, carente de partido, que no tenía en 27 años ningún desempeño legislativo reconocible, que tenía un discurso que sonaba aberrante, llegara a la presidencia de Brasil. Es decir, creo que Argentina no está hoy preparando un Bolsonaro. Creo que nunca hay que descuidarse porque los Bolsonaros aparecen cuando uno mira de costado un ratito. Alejandro, acá me preguntan si crees que Cambiemos debe generar una coalición más amplia. Yo no soy un buen analista de táctica política, no sé hacerlo. No evado la respuesta, pero no sé, yo de todos modos no tengo ni demasiada ilusión, ni apostaría demasiado por las bondades de las grandes coaliciones ni de los grandes acuerdos. Me parece que es mejor la negociación puntual, aunque es más costosa para los gobiernos negociar puntualmente en cada situación. Yo creo que las grandes coaliciones no son las que permiten avanzar el estado de las cosas. Pero insisto, no es mi especialidad. Yo he hablado varias veces con el embajador de España, incluso acá en el Rotary, en una charla que nos dio. Habló de la necesidad de los grandes acuerdos para salir de las grandes crisis. Ha puesto, obviamente, a España como ejemplo, pero él insiste siempre en este tema. En la Argentina, ¿por qué ha fracasado esta posibilidad de grandes acuerdos, más allá de los partidos y de las elecciones? Siempre tenemos la utopía de un pacto de la Moncloa que nos convierta en la España. Lo que pasa es que nos olvidamos que el pacto de la Moncloa no convirtió a España en un país europeo. Europa convirtió a España en un país europeo. El pacto de la Moncloa fue el instrumento que ciertas élites españolas y ciertas élites europeas utilizaron para franquear el acceso de España a Europa. Pero el pacto de la Moncloa, sin esas élites europeas y españolas y sin Europa al lado, no hubiera significado nada en España. Entonces creo que sobrevaloramos un poco el pacto de la Moncloa cuando lo sacamos de un contexto que hubiera convertido a España en España con pacto o sin pacto. Hubiera costado más, hubiera sido más lento, hubiera habido más conflicto, pero el proceso ese se iba a producir de todos modos. Entonces me parece que siempre que hablamos de los grandes acuerdos y de los pactos pensamos en la Moncloa, es el único que podemos mencionar y nos olvidamos las condiciones en las que funcionó. Alejandro, acá te preguntan si vislumbrás dirigencia política pensando un país del futuro, y yo agregaría, ¿cuál fue la última generación que pensó un país, un proyecto? Bueno, la respuesta que nos hace sentir bien es decir que no lo piensan y que nadie lo piensa, y es bastante verdadera. La respuesta que nos hace sentir bien es la que nos lleva a decir que la generación del 80 fue la última que pensó un proyecto, y es bastante verdadera. Pero bastante no es toda la verdad. Yo creo que en todas las épocas hubo gente tratando de pensar seriamente alternativas para nuestro país. Muchas veces no lo pensó bien, muchas veces no persuadió bien, muchas veces no pudo llevarlo adelante. Quiero decir, por supuesto, uno puede pensar en Frondizi, y Frondizi sin duda, pero yo pensaría en Alfonsín, porque me parece que en aquel momento quizás el proyecto no era el proyecto de desarrollo económico que hoy añoramos, pero el proyecto de reconstrucción de una comunidad política que estaba desangrada después de la dictadura, después de una guerra, después de una crisis económica inmensa. Entonces, digo, en cada momento el proyecto de país es otras cosas. Restaurar una comunidad política, reconstruir las bases para una democracia sólida y duradera, que nos ha permitido transitar 35 años sin violencia política, sin crisis institucionales a pesar de las terribles crisis económicas, exigió una gran tarea de pensamiento y la hubo. Yo creo que, y esto lo extendería en general, creo que lo que vemos en el mundo es clases dirigentes
menos capaces de pensar el presente y el futuro de sus sociedades, porque los problemas son más complejos y porque los recursos para resolver los problemas en manos de los estados son menores. Entonces no es solamente un problema de pensamiento, sino también de capacidades de acción. Y creo que enfrentamos una intersección muy complicada en la que a la disminución de las capacidades de acción se suma la disminución de la voluntad de reflexión. Te voy a hacer una pregunta final, quizás demasiado simplista y muy difícil. ¿Sos optimista o sos pesimista con respecto al futuro de la Argentina? Voy a responderlo. No, voy a responderlo. Hay una filósofa política norteamericana que me gusta mucho, murió joven, murió a los 50 años con una obra acotada por el poco tiempo que tuvo para producirla, pero que fue muy valiosa. Murió hace muchos años y hace muy pocos meses alguien publicó una biografía sobre ella, una biografía intelectual. Yo no leí todavía esa biografía intelectual, me enteré de esa biografía por una reseña que apareció en una revista inglesa. Reseña que leí en la que decían algo de esta mujer que yo convertiría en mi divisa. Hablaba del poder radical, del poder político radical del escepticismo. Y yo creo que el escepticismo tiene un fuerte poder político. Creo que el escepticismo no es pesimismo, que el escepticismo no es derrotismo, creo que el escepticismo nos obliga a imaginar alternativas que el presente no está proponiendo. Yo soy muy escéptico sobre el futuro de nuestro país, pero creo que el escepticismo puede producir grandes transformaciones. Alejandro Katz, muchísimas gracias. A ustedes.